En Hebreos 10, versos 38 y 39 dice lo siguiente: pero el justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás. Amén. Y acaban por perderse, sino que los que tienen fe y preservan su vida. Otro amén a esto. Mis amados, hemos llegado ya al mes de diciembre y estamos ya a poquitos días de terminar este año, que para algunos fue un año distinto, para otros quizás fue un año trabajoso. Y estamos ya a punto de comenzar un nuevo año. Y damos gracias al Señor por eso. Porque hasta aquí Él nos ha acompañado, hasta aquí Él nos ha sostenido, hasta aquí Él nos ha ayudado. Y cada final de año, ¿sabes?, es un tiempo para agradecer las bendiciones de Dios que hemos recibido. Y de reflexionar sobre la forma como hemos vivido este año que termina. Y cuáles son las cosas que seguramente vamos a tener que mejorar para el año que está por comenzar. Y estoy seguro de que hay cosas que mejorar en el año que viene. Cada uno de nosotros tiene cosas que mejorar para el año que viene. ¿Sí? Y hoy es un buen momento para comprender que para terminar este año 2022 en victoria y comenzar el año nuevo 2023 con ánimo y esperanza, necesitamos fe. Necesitas fe en tu vida, mi amado. El texto que leímos para comenzar nos muestra dos verdades espirituales muy importantes para la vida de cada uno de nosotros. Y repetí conmigo, iglesia: el cristiano de fe avanza, no retrocede. Muy bien, ahora hagámoslo bien. El cristiano de fe avanza, no retrocede. Bien. Así que vamos a ver lo que nos enseña la palabra de Dios en esta noche. Y lo primero que podemos estar tratando es que los cristianos debemos vivir por fe. Y esto significa que debemos avanzar, que debemos accionar y convertir nuestra fe en obras. Santiago 2:26 lo dice así: pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y la palabra accionar tiene un significado muy importante en la vida cristiana. Porque accionar es pasar de las palabras al hecho, a la acción. Accionar es ponerse en movimiento, mi amada iglesia. Y posiblemente este año muchos de nosotros fuimos cristianos de fe. Sí, claro que sí, yo no lo dudo. Pero de una fe sin obras. De una fe solamente de palabras. Una fe de versículos quizás aprendidos de memoria. Pero lamentablemente no llevamos esa fe a la acción para avanzar, para levantarnos de la situación en la que estamos, para buscar nuevas oportunidades para nuestra vida, no solamente quizás en lo laboral, sino en el servicio a Dios, para tocar a las puertas y que éstas se abran para nuestra bendición. Esa es la clase de fe que debemos tener. Y como vemos en la Biblia, siempre nuestro Dios ha llamado a su pueblo a confiar y a avanzar. Lo ha llamado a caminar, a no tener temor, porque mi hermano, tu Dios siempre te quiere impulsar a la acción. Éxodo 14, 15, 16 dice: el Señor le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Estaba allí Moisés con todo el pueblo recién salido de Egipto, con el ejército egipcio atrás y el mar rojo adelante. Y el Señor le dice: ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha, que accionen. Y a vos, le dice a Moisés,
levanta tu vara, acciona, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Dios le pide a Moisés acción. También a Josué, allí en el capítulo 1, versos 2 y 3. Mi siervo Moisés ha muerto, dice el Señor. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes, los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen, que pisen, dice la Reina Valera, sus pies. El pueblo, junto con Josué, tenía que accionar. Josué debe de ponerse en movimiento y cruzar el río Jordán. En la palabra de Dios podemos ver que las personas que hoy son consideradas como héroes de la fe no son aquellos que solamente creyeron en Dios, confiaron en su poder y en sus promesas, sino que llevaron esa fe a la acción. Como lo vemos en Abraham, que Abraham le creyó a Dios y salió de su tierra, dice la palabra de Dios, sin saber a dónde iba. Como cuando confió en Dios y estuvo dispuesto a ofrecer, a matar a su hijo Isaac en holocausto, en sacrificio. Esa fe es la que tiene que latir en tu vida, mi hermano. Y como lo vemos en la vida de David, David confió en Dios y se atrevió a enfrentar al gigante Goliat. Como lo vemos en Daniel y sus amigos que tenían fe en la protección de Dios sobre sus vidas, y ellos se atrevieron a desafiar a los reyes de Babilonia. Y Dios estuvo allí. Y sabes, es por esto que la palabra de Dios nos recuerda algo que todos los cristianos tenemos que tener bien claro en nuestra vida. Dice Pablo allí en la primera carta de Corintios, capítulo 4, verso 20, que el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. El reino de Dios no es cuestión de zaraza, mi hermano, mi hermana. Es cuestión de poder, es cuestión de accionar, es cuestión de hacer. ¿Amén? ¿Estás ahí? El segundo punto es que los cristianos debemos vivir por fe. Y esto significa no retroceder. Esto significa no volver atrás. Esto significa, iglesia, no rendirnos. Filipenses capítulo 3, 13, 14 dice: hermanos, no pienso, está escribiendo Pablo aquí a la iglesia de Filipo, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamado celestial en Cristo Jesús. El texto que leímos para comenzar nos dice que los que retroceden no agradan el corazón de Dios. Dios no quiere que volvamos atrás. Dios no quiere que retrocedamos. Él no quiere que volvamos a nuestro estilo de vida pasado, de donde Él un día nos sacó por su amor y por su misericordia. Tal como lo dice el apóstol Pablo en el texto, si una cosa tenemos que hacer para terminar este año en victoria, mi amada iglesia, es extendernos a lo que está adelante. Es decir, no debemos seguir enfocados en las cosas de nuestra vida pasada, sino poner la mirada, en todo lo nuevo, en todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. ¿Lo crees? ¿Sabes que tenemos que dejar atrás de una vez por todas las cosas viejas? Esas cosas viejas que tanto daño nos han hecho. Esos vicios que se resisten, adicciones, relaciones destructivas, rencores, amarguras. Debemos avanzar a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pues volver atrás ya teniendo conocimiento de Dios
y habiendo experimentado su amor, habiendo experimentado esa misericordia en la cruz de Jesús y ese amor derramado por cada uno de nosotros, ¿qué trae a nuestra vida? Pues si no seguimos avanzando, si se nos ocurre volver la mirada atrás, pues nuestra vida tendrá duras consecuencias. La Biblia dice allí en 2 Pedro 2, 20, 22, y habiendo escapado de la contaminación del mundo, por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. En su caso ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Vivir por fe también significa no descuidar, no renunciar a lo que Dios nos ha confiado, a los privilegios que Dios ha puesto en nuestras manos. En Lucas 6:62 Jesús nos dice: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Y yo he conocido, mis amados, muchas personas que por un tiempo han tenido la mano en el arado, haciendo lo que Dios les decía que tenía que hacer. Pero por esas cosas de descuido, de descuidar la santidad, de enredarse en negocios con el mundo, han mirado hacia atrás y su condición fue peor que la que tenían originalmente. Pero vos, mi hermano, vos, mi hermana, aún podés avanzar. Vos podés avanzar. Ageo 2, 18, 19 nos dice: reflexionen desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, día en que se colocaron los cimientos de la casa del Señor, reflexionen. ¿Queda todavía alguna semilla en el granero? ¿Todavía no produce nada la vid ni la higuera, ni el granado, ni el olivo? Pues a partir de hoy yo los bendeciré, dice el Señor. Hemos llegado ya al último mes del año, gracias al Señor. Amén. ¿Cuánto dan gracias al Señor por esto? Amén. Hemos dejado atrás 11 meses en los cuales hemos visto la mano de Dios ayudándonos, protegiéndonos. Hemos visto la mano de Dios llenando nuestra mesa, dando consuelo a nuestras vidas y muchos etcétera. Pero es lamentable que cuando llegamos a este momento del año, muchas personas, quizás no a ustedes, pero muchas personas ya no avancen, sino que comienzan a dejar todo para el próximo año. Ponen la excusa de que el año ya casi termina y que ya no se puede hacer mucho en lo que resta del año, así que lo dejamos para el año que viene. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, dice el dicho. Pero en el texto que hemos leído encontramos dos verdades muy importantes. Para Dios cualquier época, mi amado, es buena para bendecirte. ¿Sabes eso? No hay momento, ni tiempo, ni periodo, ni época en la que Dios considere mala para no bendecirte. Toda época es buena para bendecirnos. Él nos anima a reflexionar, como dice el texto, desde hoy en adelante, en nuestro corazón, en nuestra vida. Si la bendición de Dios está con nosotros, podemos avanzar. Porque las condiciones no sean quizás las ideales. Muchas veces las condiciones no son las ideales. Pero el verso 19 nos muestra que las condiciones no eran las más favorables en ese tiempo, ya que el Señor pregunta: ¿queda todavía alguna semilla en el granero? Y no había nada en el granero. Todavía no producen nada la vid ni la higuera, ni el granado ni el olivo. No, Señor.
no hay nada, las plantas no producen fruto. Pero Dios te dice, pues a partir de hoy yo te bendeciré. Aleluya. No importa las condiciones, a partir de hoy Dios te bendice, amada iglesia. Y tomando en cuenta esas dos verdades, podemos decir que aún podemos avanzar. Que hoy es un buen momento para levantarnos y avanzar. Hoy es un buen momento para esforzarnos, para poder terminar este año 2022 en victoria, sin dejar nada pendiente para el año que viene. Pero, ¿sabes? Debemos definir primeramente quizás la palabra avanzar. Por las dudas, ¿sabes? De que alguno no lo tenga claro. Avanzar es ir hacia adelante. Avanzar es progresar. Avanzar es mejorar. Avanzar, iglesia, es adelantar. Es sobrepasar. Es ir más allá. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y como cristianos debemos tener algo bien en claro en nuestra vida, como lo dice Hebreos 10, 38, 39, que lo leemos de la versión Reina Valera ahora. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará a mi alma, dice el Señor. Pero nosotros, vos y yo, iglesia de Adolfo Sordó, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. ¿Cuántos dan un aleluya y un amén al Señor? Amén. Este tiempo que estamos transitando, el último mes del año, vamos a reconocer por medio de la palabra de Dios 5 claves para avanzar en nuestra vida cristiana. Y la primera clave para avanzar es no apartarnos de Dios. No apartes de Dios. No te apartes de Dios. No te alejes ni un centímetro del Señor. Tenemos que comprender que apartarnos de Dios es como tratar de que un vehículo, un auto, avance estando en punto muerto. A pesar de que tenga un buen motor y este esté en marcha, buena potencia, combustible suficiente, pero sabes que si está en punto muerto no avanza. No avanza. Podés acelerarlo, pero no se va a mover un centímetro. Así es el cristiano cuando se aparta de Dios. Nada puede hacer, no se va a poder mover y no va a ir a ningún lado. Tenemos que comprender que si queremos avanzar, tenemos que permanecer en Dios, en sus caminos, permanecer en su casa, en su iglesia, pues solamente en Él tenemos la fuerza necesaria para poder avanzar, aun cuando la situación no sea la más propicia, y para superar las adversidades, para mejorar lo que estamos haciendo bien. Dice Pablo, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Tenemos que comprender que solamente Dios en nosotros es lo que hace la diferencia en esta carrera de vivir. Él da esfuerzo al cansado, dice Isaías, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Aleluya. Levantarán alas como las águilas. Gracias, Señor. Correrán y no se cansarán, dice el profeta. Caminarán y no se fatigarán. Esa es la iglesia que Dios quiere aquí en Adolfo Sordó. La que va a tener las fuerzas del Señor. La que va a levantar las alas como si fueran águilas. Que van a correr y que no se cansan. Van a caminar y no se van a fatigar. Amén. La segunda clave para avanzar es no vivir esclavizado a los errores del pasado. Y es una realidad que los errores del pasado son una carga muy pesada, que a muchas personas no las dejan avanzar, las hace quedarse atrapadas
allí en el fracaso, en el dolor, en el resentimiento muchas veces. Y esto pasa porque al recordar todos los errores cometidos, todas las veces que se rindieron, todas las oportunidades desaprovechadas, produce amargura si uno se ancla a eso. Pero como hijos de Dios tenemos una bendición maravillosa. ¿Y sabes cuál es? Esa carga tan pesada de los errores del pasado ya fue quitada de nosotros por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. De modo que si alguno está en Cristo, dice Pablo, nueva criatura es, pues las cosas viejas pasaron, ya no pesan sobre tu espalda, mi hermano. He aquí, todas son hechas nuevas. Y por eso es que el apóstol Pablo con toda seguridad expresa, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante. Iglesia, no permitas más que los errores, no permitas que los fracasos del pasado te roben tu futuro, ese futuro que Dios tiene guardado y preparado para vos. La tercera clave para avanzar es que tenemos que ser humildes para oír y obedecer la voz de Dios en nuestra vida. Tenemos que comprender que si queremos avanzar necesitamos dejarnos guiar por el Señor. ¿Está claro eso? ¿Lo entienden así, mis amados? Si queremos avanzar necesitamos dejarnos guiar por el Señor. Que Él vaya delante de nosotros, guiándonos en el camino y peleando por nosotros. Pero para dejarnos guiar por el Señor tenemos que ser humildes, para así poder oír su voz, para obedecerla. Aunque muchas veces no vamos a comprender lo que Él está haciendo en nuestra vida, aún así, manejarnos en obediencia. La humildad es la llave que te va a abrir puertas, muchas puertas para avanzar. Porque dice la Biblia que a los soberbios el Señor los frena y no los deja avanzar. Por esto dice Dios, resiste a los soberbios y dice que da gracias a los humildes. La gracia que Dios nos da cuando somos humildes es la que nos lleva a donde nosotros no podríamos llegar por nuestros propios medios. Hay cosas que por tus propios medios no podrías llegar ni lograr hacer. Pero cuando vos te humillás delante del Señor, es cuando Él nos lleva a esos lugares en donde solamente Él te puede llevar. Porque por la gracia de Dios, soy lo que soy, dice Pablo. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La cuarta clave para avanzar dice que tenemos que esforzarnos y ser valientes. Para avanzar a la tierra prometida, el Señor le dio estas dos palabras a Josué: esfuerzo y valentía. Esfuerzo y valentía. Como les he dicho en mensajes anteriores, estas son dos palabras que son inseparables. Estas dos palabras van juntas en el Hijo de Dios. Tenemos que ser esforzados para avanzar, pero ser valientes para no retroceder. Esforzados para llegar a donde nos hemos propuesto llegar, para conquistar, para avanzar, pero valientes para no decirle no al pecado, para decirle no al pecado que tiene y que quiere conquistar nuestra mente y nuestro corazón. Tenemos que ser esforzados para superarnos todos los días, para avanzar, para conquistar, pero valientes para ser de agrado a Dios en ese proceso. Poder agradar a Dios, cueste lo que cueste, mi amado. Mientras avanzamos tomados de su mano, decir al que está a tu lado: en el 2023 Dios te va a dar esa posibilidad. En el 2023 Dios te va a dar esa posibilidad, mi amado. Créelo. Aleluya a eso. Terminemos este año 2022 avanzando en los caminos de Dios. Que Él te encuentre avanzando
caminando en fe, confiando en el Señor y sin pensar en volver atrás. Que esa idea no se te cruce nunca por tu cabeza, quitando de nuestra mente esos pensamientos de derrota, esos pensamientos de temor. Pues anímate a avanzar en el nombre de Jesús, pues el que te sostiene es el Señor. Él es el que te sostiene. En el libro de Isaías, capítulo 41, verso 13, Dios te dice, y con esto termino: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Él te sostiene de tu mano derecha. Y te dice, no temas, iglesia, yo te ayudo. Amén.